Muy buenas noches, amigos televidentes de Virus TV. De nuevo con ustedes para la entrega de la presentación de un nuevo espacio Pensamiento y Sociedad. Como cada viernes estamos con ustedes para presentarles un programa de carácter y de interés universal. En esta ocasión estaremos presentando el tema La pobreza, un asunto estatal o del individuo. Como cada viernes estamos en compañía de nuestros amigos, colegas panelistas. Son ellos Noel de la Rosa, de la Escuela de Psicología de la UAS, y el profesor Eulogio Silverio, de las áreas de Filosofía, Ética y Moral. Muy buenas noches, Periel. Qué bueno que estamos de nuevo aquí, luego de esas vacaciones, ¿verdad? Semana Santa. Bastante. Y que Dios nos da la oportunidad de una vez más compartir con nuestro público, que espera estos temas que en ocasiones se ponen candentes, pero que en realidad lo que buscamos es buscar un sentido, darle, digamos, informaciones científicas y reales a toda la población, buscando vías de solución desde nuestro punto de vista, digamos. ¿Qué usted dice, Eulogio Silverio? Bueno, efectivamente, hoy trataremos de abordar un tema bastante espinoso, caliente, que tiene que ver con la pobreza. Pero no la pobreza en sentido así general, sino que trataremos un poco de filo a lo que tiene que ver con la visión antropológica de la pobreza. Porque generalmente en todo debate se acude al recurso de atribuirle la pobreza básicamente al Estado y se deja de lado la responsabilidad que podría tener el individuo en esta situación. Bueno, es un poco difícil porque hay diferentes variables que inciden en lo que es la pobreza. Hay variables que son propias del individuo, que son las variables internas, y hay variables externas que corresponden a elementos que en ocasiones el individuo no puede, digamos, manejar. Pero lo más importante es que nosotros definamos y nos pongamos de acuerdo en qué es lo que es el concepto pobreza, que lo vamos a saber luego de que vengamos de los compromisos comerciales. Amigos televidentes, de nuevo con su espacio Pensamiento Sociedad, hoy con el interesante tema La pobreza, un asunto de Estado o simplemente del individuo. Queremos empezar esta parte, este segmento, con este importante tema, precisamente abordando al profesor Noel de la Rosa, del área de la psicología. Profesor Noel de la Rosa, ¿piensa usted que la pobreza tiene un alto componente individual? Es decir, el individuo, de alguna manera, es responsable por algún tipo de limitación mental de la pobreza que sufre. Bueno, claro, mira, lo primero que debemos hacer es definir claramente a qué nos referimos cuando hablamos del concepto pobreza. Y muchos organismos internacionales, el FMI, las Naciones Unidas, la OEA, entre otras instituciones que son de corte mundial, han dado una definición sobre lo que es la pobreza. Sobre todo, se puede considerar pobreza cuando un individuo no tiene la posibilidad de acceder a aquellos elementos que son esenciales para la subsistencia, tales como la alimentación, tales como la vivienda, tales como agua potable, la educación, la salud. Cuando un individuo no tiene la oportunidad, ya sea por una condición individual o por una condición estatal, por una condición de política, son varios los factores que intervienen para que un individuo se considere pobre o para que un país se considere pobre. Hay diferentes enfoques, está el enfoque político, está el enfoque económico, está el enfoque sociológico, está el enfoque también psicológico, que es muy importante. Y biológico también. Y biológico también. Ahora, yo entiendo que cada ser humano, independientemente de las condiciones gubernamentales, de las políticas estatales que pueda haber en una sociedad o en un país determinado, siempre el ser humano tiene una responsabilidad en él
para él poder desarrollarse y de alguna manera salir de la pobreza. Aunque tenemos claro de que el ser humano aprende a ser pobre, de hecho, o aprende a asumir una condición de pobreza en donde él mismo entiende que ya él ha nacido pobre y vive la pobreza, y que para él salir de ahí, eso no depende de él, sino que depende del gobierno. Hay una cultura de la pobreza entonces. Bueno, podría decirse que hay una cultura de la pobreza que se va heredando de generación en generación. Ahí venimos con lo que plantea el conductismo, una escuela del área de la psicología que dice que el ser humano, dependiendo del entorno en que se desarrolle, él va a desarrollar su personalidad, su actitud, su conducta, comportamiento ante la vida en relación al entorno en el cual él se encuentra. Entonces, si usted nace con unos padres que son pobres y que le van transmitiendo, le van reforzando esa conducta de pobreza, y que los hijos lo tienen como modelo, puede ser que usted vaya desarrollando esa percepción fatalista sobre el mundo. Okay. Profesor Eulogio Silverio, me gustaría escuchar su enfoque en dos aspectos fundamentales. Un primero tiene que ver con los elementos estructurales que generan la pobreza. Y el otro elemento que para mí es fundamental también: ¿tiene la pobreza un fundamento moral? Y de tener ese fundamento moral, ¿habría que atribuírselo al Estado como institución suprema, o ese fundamento moral habría entonces que ubicarlo en el individuo? Yo quisiera escuchar su parecer en torno a esto. Bien, me hubiese gustado que el maestro Poirier contextualizara un poco más la pregunta, porque la dejó bastante general, bastante abierta. Pero de todos modos vamos a intentar dar una respuesta. No, usted sabe, profesor, se está refiriendo claramente a que si el Estado tiene que ver con la pobreza de sus habitantes, o es el individuo el responsable. Él habló claro. Habló bastante claro para usted, maestro, pero quienes, como yo, han tenido que trabajar de cerca la pobreza, realmente la pregunta no está bien clara. De todo modo vamos a intentar dar una respuesta, okay. ¿Verdad que sí? Evidentemente que la responsabilidad no es en absoluto del Estado, pero tampoco es del individuo. O sea que hay una responsabilidad compartida, por cuanto está demostrado que muchos estados han elaborado programas para reducir la pobreza, o para que muchas personas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema realmente puedan salir de la pobreza con los programas que se le han ofertado, que se le han ofrecido. Estados Unidos, por ejemplo, en la década de los 60, 80, se hicieron grandes trabajos en ese sentido, pero definitivamente los resultados que se han obtenido muestran que, aún a pesar de los esfuerzos que hacen muchos estados por eliminar el problema de la pobreza, hay muchas personas que no ponen su voluntad, pero o sea, que se resisten de alguna manera, porque tal y como usted planteaba, y estamos de acuerdo con eso, a sacrificar cuando salgamos de aquí. Hay una cierta cultura de la pobreza en muchas personas. Pero no hay hipocresía en ocasiones en ese llamado intento que hacen los gobiernos por querer eliminar la pobreza, porque cada día más la brecha se sigue abriendo entre ricos y pobres. Bueno, déjeme decirle una cosa. Los psicólogos tienen, y los sociólogos, no vamos a sacarlo de ahí, tienen la tendencia marcada, y veo que usted va por ese camino también, a buscar siempre una disculpa en el individuo para atribuir simplemente el problema de la pobreza al Estado. El Estado tiene una alta responsabilidad, porque el Estado es quien debe planificar para que los individuos puedan lograr las oportunidades necesarias para salir de su situación de pobreza. Pero es innegable, y usted lo sabe como psicólogo, que hay muchos individuos que, aún con todas las oportunidades para la educación, para que se inserten en el mercado laboral, para que puedan ser responsables con su familia, aún a pesar de esos esfuerzos y de esas oportunidades que se hacen, hay muchas personas que se resisten a ello, por un asunto inclusive hasta de cultura de pobreza. ¿Qué significa cultura de pobreza en este sentido? Aquí me viene a la memoria el caso de una amiga, estudiante de sociología y de la
pertenecientes a los grupos católicos, sobre todo carismáticos, en su iglesia habían desarrollado una iniciativa de asumir, cada quien asumir